como te leo el tarot gratis. Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son definitivamente, ¿para qué? Para el amor y el desamor, más nada. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decirte. ¿Qué estás esperando tú de esta lectura? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres escuchar tú de esta lectura? Vamos a ver. Esta persona está llena un poquito de, digamos, de no se atreve. Es una persona que esté haciendo lo que esté haciendo, no se atreve, le cuesta mucho dar una vuelta por muchísimas razones. Siente que a lo mejor le vas a tirar la puerta, siente bastante tristeza cuando te recuerda, pero no está todavía en la capacidad. Yo diría que todavía le falta, a pesar de que puede sufrir o puede sentirse mal, pero no está contemplando todavía el hecho de volver. Ahí sí que te lo digo. Esta persona necesita definitivamente, Acuario, necesita tomar definitivamente una decisión. Yo diría honestamente que tú te quedes tranquilo o tranquila, que sigas tu vida mientras tanto y vamos a ver qué pasa más adelante. Esta persona necesita tomar valor, agarrar fuerzas, poner en una balanza qué es lo que va a hacer, y esa es la decisión que tiene que tomar. Poner de una buena vez la balanza. ¿Qué va a hacer? Es que se va a dejar hundir, se va a dejar consumir por los recuerdos, por el no se atreve, o por el que me da pena, o por el que siento miedo. Se va a dejar vencer. Bueno, mira, ya eso sería como quien dice su propia decisión, ¿verdad? Pero mientras tanto, tú tienes que seguir tu vida. Tú no te puedes dejar envolver en ese torbellino. Tienes que salir de allí. Deja que esa persona se desenvuelva. Deja que esa persona salga de ese torbellino como quien dice, por inercia. Que salga de allí. Y ya después veremos más adelante qué sucede. No te involucres, no te metas. Deja, suelta a esa persona. Sabes muy bien que esta persona de verdad a lo mejor le va a costar, va a venir y quizás no concibe ni siquiera que todo esto se terminó, le cuesta olvidar, pero con todo y eso le cuesta volver. Mira, tú estás como muy maravillosamente esperando quizás a lo mejor una respuesta de esa persona, como esperando una decisión de esa persona. Es cierto, yo no puedo negarlo, yo no puedo decir otra cosa. Ahí se está viendo clarito que tú tienes muchísimo amor, pero ese amor será justamente para con esa persona. ¿Será realmente así? Sí, mira, ahí se está viendo que hay muchísimo que pensar en esta situación. Que a la larga de todo, esta situación se puede volver a empezar nuevamente, puede volver otra vez a reiniciarse, pero hay mucho que pensar. Necesitas tú también analizar mucho. Esta persona, cómo está volviendo, por qué está volviendo así, qué tiempo le falta para que esta persona vuelva. Hay así aquí como mucha tristeza cuando te recuerda a esa persona. Se ata a los recuerdos y le cuesta olvidar. No concibe que todo esto se terminó. Quizás hasta por tu negativa va a llorar. Pero sí que te digo, no lo veo. No la veo que tú tengas una negativa en realidad. Yo no veo. Lo único que sí te digo, viendo esta carta, es que va a ser un poco lento. Lenta esta vuelta. Y sí, vendrá con mayor satisfacción, ¿sabes? Mira, ¿sabes algo? Aquí está clarito lo que siempre decimos. Deja fluir. Deja que esa persona solita caiga, como quien dice, que solita se despache y se dé los vueltos. Deja que esta persona se dé cuenta de lo que está haciendo. Deja que esta persona caiga por su propio peso. Y vas a ver los resultados que vienen. Los resultados que estoy viendo son aquí maravillosos. Aquí estoy viendo que sí, es cierto. ¿Te va a costar qué? Te va a costar es tiempo. Va a costar es tiempo.
Si tú de verdad quieres a esta persona que regrese a tu vida, que regrese como debe ser, suéltala, vale. Suéltala. Deja que se vaya, déjala que el río se la lleve. Corta esos cordones, no le va a pasar nada. Va a entrar en ese torbellino y se va a dar cuenta de muchísimas cosas, pero es necesario que sea esa persona quien misma caiga en cuenta. Si es para ti, esa persona va a resucitar de ese torbellino, no se va a ahogar en ese río. Alguna piedra le va a retener y va a poder salir a flote. Pero si no es para ti, se la llevará al río y ya no será para ti. Así que no te des mala vida por eso. Yo veo aquí que sí, que tú estás como muy ardiente, como muy esperando, como con muchísima brillantez. Estás muy claro, muy clara en lo que tú quieres. Pero esa persona todavía le falta un poquito espabilarse y saber qué es lo que es. No es una mala persona, por cierto. No es una persona que realmente, vamos a decir así, que sea que está haciendo un doble aquí. No, no. Es una persona que definitivamente le está costando un poquito saberse encontrar. ¿Entiendes? Por muchísimas cosas, porque tiene miedo, porque es cobarde, porque no quiere afrontar, por bla, 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 por lo que fuera. Pero sí que te digo, todas tus cartas, a excepción de la de esa persona en primer plano, salieron derechas. Aquí hay mucho que decir, aquí hay mucho que esperar. Eso sí, espera sin esperar. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue tu vida tranquilo, tranquila, esperando virtualmente a ver qué pasa. Pero si se presentan oportunidades en tu vida, de las que sean, pues aprovéchalas. Pon tus prioridades. Aquí es donde tienes que demostrar que tú vas a poner tus prioridades en primer plano. Comienza así para que empieces a valorarte. Pon tu felicidad en primer plano, en primer lugar. Esa es parte de tus prioridades. Así que deja pasar el tiempo. Yo te doy aquí bastante esperanzas, de verdad, porque veo que al final, mira, hay mucha satisfacción en la situación. Es algo que esta persona necesita decidir. Solamente esa persona necesita decidir. No eres tú. No puedes intervenir definitivamente. Desafortunadamente no puedes intervenir. Deja que esa persona por su propia cuenta caiga en cuenta si realmente tiene que volver. Y si va a volver, seguramente que es porque te conviene, porque necesitas volver, porque está en tu vida volver, porque está en ley volver. Y mientras tanto tú sigues con tu amor, digamos, con esa ilusión o con ese sol brillante, perfecto, nadie te lo critica. Lo único es que sí, deja que esa persona pueda resolver. Es cierto que va a tardar, muy probablemente. Por eso el tarot te pide, sigue con tu vida adelante, espera sin esperar, sigue y vamos a ver qué pasa. No pierdas oportunidades en tu vida. Pon tus prioridades en primer lugar, en VIP, en primera plana. Y ya veremos lo demás. Lo demás es lo de menos. Ya verás como esa felicidad tuya va a empezar a generar muchísimo. Vas a ver con esa actitud. Nos estamos viendo, mi querido Acuario, en una próxima lectura. No sin antes pedirte, por favor, que te suscribas al canal y que le des un like si te gustó el video y que lo compartas. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.